Hola, mi nombre es Darío Tavolini, yo soy docente de la Cátedra de Neurología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. El tema que nos toca desarrollar es mareos y vértigos, y este tema viene complementando el de exploración de la audición y el equilibrio que está a cargo de la Cátedra de Otorrinolaringología. Así que nos vamos a focalizar en mareos y vértigos y específicamente en las causas del sistema nervioso central. Igualmente vamos a hacer un recorrido como para que podamos entender los síntomas, los hallazgos que vamos a ir teniendo y la correlación anatómica y topográfica. El octavo par craneal, conocido como nervio auditivo o cócleo vestibular, es un nervio sensorial y está formado por dos porciones funcionalmente distintas. El nervio coclear, que conduce al sistema nervioso central los estímulos auditivos captados por la cóclea, que es el órgano de la audición, y el nervio vestibular, que conduce al neuroeje los estímulos de aceleración corporal recogidos por el sáculo, utrículo y conductos o canales semicirculares, que constituyen los órganos del equilibrio. Estos y la cóclea forman parte del oído interno. En relación a nuestro tema que estamos desarrollando, nos vamos a detener y a profundizar específicamente en la vía vestibular. Las fibras vestibulares son fibras sensitivas, aferentes, somáticas especiales de tipo propioceptivo, que tienen sus células de origen en el ganglio vestibular de Scarpa, emiten ramas distales que, como mencionábamos en la diapositiva anterior, terminan en las máculas del sáculo y utrículo y en las crestas de los tres conductos semicirculares del laberinto membranoso, y ramas proximales que constituyen el nervio vestibular, que junto con la rama coclear constituyen el octavo par, viajando por el conducto auditivo interno junto al séptimo par y a la arteria auditiva interna, ingresan al sistema nervioso central por el ángulo pontocerebeloso para dirigirse a los núcleos vestibulares medial, lateral, superior e inferior. Los núcleos vestibulares están compuestos, a su vez, por subnúcleos que ocupan la parte media de la protuberancia y del bulbo, conformando la segunda neurona. Conocer esta localización nos permite comprender las manifestaciones que pueden ocurrir en relación a posibles lesiones y a su vez conocer las conexiones que de aquí parten. En relación a las conexiones de los núcleos vestibulares, las aferencias provenientes de los conductos semicirculares se dirigen predominantemente a los núcleos vestibulares superior y medial. Las aferencias provenientes del sáculo y utrículo proyectan hacia los núcleos lateral e inferior. De los cuatro núcleos vestibulares parten fibras que los conectan con otras regiones del neuroeje. Estas son las fibras vestíbulos espinales laterales, constituyen el haz vestíbulo espinal lateral. La terminación de estas fibras se hace a nivel de la asta anterior de la médula, es decir, es una conexión motora, y regula el tono extensor del tronco. Tenemos fibras vestíbulo espinales mediales, que constituyen el haz vestíbulo espinal medial, regulando los segmentos medulares contralaterales cervicales y dorsales altos. Las fibras vestíbulos cerebelosas parten desde los núcleos vestibulares homolaterales medial e inferior, llegando al cerebelo siguiendo los pedúnculos cerebelosos inferiores. Las fibras que se incorporan al fascículo longitudinal medial, cintilla longitudinal posterior, y por medio del cual los núcleos vestibulares tienen conexión con los núcleos motores de los otros pares craneales, y en especial con los oculomotores. Esto explica la aparición de trastornos oculares, como el nistagmo, en la sintomatología vestibular. El núcleo vestibular superior proyecta al fascículo longitudinal medial homolateral, los núcleos restantes al contralateral. Fibras que desde los núcleos vestibulares se dirigen transversalmente hacia adentro, se entrecruzan en la línea media con las del lado opuesto y terminan en la formación reticulada. Y algunas fibras de los núcleos laterales e inferior pueden llegar al núcleo ventral posterolateral del tálamo y la corteza, como por ejemplo en las circunvoluciones postcentral, temporal superior y corteza frontal premotora. Como mencionábamos recién, y a modo de ejemplo, vemos que dependiendo de las conexiones van a surgir las manifestaciones clínicas que acompañan
a los mareos y vértigos en los pacientes. Es decir, a través de las conexiones vestíbulo-espinales va a surgir la sensación, la pulsión. A través de las vías oculomotoras tenemos el nistagmus, y de las conexiones vegetativas aparecen los síntomas de náuseas y vómitos, entre otros. Para comprender la fisiología del equilibrio, debemos entender que el mantenimiento del mismo y la orientación del cuerpo en el espacio es una situación compleja en la que intervienen diversas estructuras. La importancia de esta función puede apreciarse considerando que el hombre es una masa con un centro de gravedad elevado, mantenido sobre el suelo por dos pilares de sostén, que deben proveer además la locomoción, complicando aún más esta situación. Para que este sistema opere de modo adecuado, es necesario que alguna estructura deba informar acerca de la posición de todas las partes del cuerpo, relacionándolas entre sí y con el suelo. Como se ve en este gráfico, existen tres tipos diferentes de reflejo de orientación corporal que intervienen en el mantenimiento del equilibrio: los receptores laberínticos o vestibulares, los receptores visuales y los propioceptores somáticos de las extremidades y músculos del cuello. Todos ellos interactúan, proveen información y permiten un adecuado funcionamiento del equilibrio. Es así que el aparato vestibular funciona sinérgicamente. El equilibrio es el resultado de una serie de actividades automáticas, continuas, que no originan normalmente una sensación consciente. Resulta de una serie de estímulos periféricos que actúan sobre la vía visual, el aparato vestibular, las vías de la sensibilidad profunda y el cerebelo. Es decir, necesitamos una integridad de todas estas estructuras para un correcto funcionamiento. Entonces, si se produce una alteración de la rama vestibular, va a causar como consecuencia alguno de los siguientes síntomas: vértigo, entendiendo este como la sensación de rotación cefálica, en el caso del vértigo subjetivo, o de que gira el lugar en el que se encuentra el paciente, vértigo objetivo. Trastorno del equilibrio, inestabilidad en la marcha o en la posición de pie. Y lateropulsión, entendiéndose como la sensación de inclinación o caída hacia un lado. Sabemos que los mareos y los vértigos son una causa muy frecuente de consulta. Constituye la tercera causa más frecuente de consulta en guardia, y junto con la cefalea son los síntomas más frecuentes en el consultorio neurológico. También en la población de adultos mayores es una causa recurrente de consultas. Sabemos que afecta entre el 15 y 35% de la población general en algún momento de sus vidas. En una encuesta nacional de salud realizada en Estados Unidos, se vio que el 15% de la población tenía problemas de mareos o de equilibrio. Y sabemos que 1 de cada 3 personas mayores de 65 años reportan mareos que afectan su calidad de vida. Como mencionamos, las consultas por mareos son muy frecuentes en adultos y cerca del 80% de los casos pueden resolverse en el ámbito de la atención primaria. Estos síntomas suelen ser muy vagos y muchas veces es muy difícil confirmar objetivamente un diagnóstico. Casi todos los pacientes que consultan por mareos tienen entidades leves y autolimitadas, mientras que otros tienen cuadros de ansiedad o depresión en los que el mareo es un síntoma más. Es por esto que un correcto interrogatorio y poder categorizar bien cuál es el síntoma es clave para poder realizar un abordaje correcto. Es por esto que los pacientes muchas veces, al no poder expresar con claridad cuál es el síntoma que tienen, realizan reiteradas consultas con diferentes especialistas sin encontrar respuesta. Por esto es clave un interrogatorio adecuado, dirigido y pudiendo discriminar cuáles son las posibles causas que están afectando la salud de nuestros pacientes. Para realizar una correcta anamnesis, debemos entender y conocer algunos términos y sus respectivos significados. Cuando realizamos el interrogatorio del paciente, este va a revelar fundamentalmente 3 trastornos subjetivos: mareos, vértigos y acúfenos. El mareo es un síntoma que los pacientes refieren con mucha frecuencia, pero cuyo significado varía ampliamente para cada persona. Para algunos es una sensación equivalente al vértigo. Para muchos otros,
Puede querer decir desde inestabilidad o desequilibrio postural hasta sensación de flotación o cabeza liviana, conocido también como embotamiento, lateropulsión en la marcha, flojea de miembros inferiores, entre otros. Si bien es posible que las afecciones vestibulares causen síntomas imprecisos a los que los pacientes pueden llamar mareos, es necesario que estos los definan mejor para orientar el diagnóstico. Una buena forma de conseguir esto es pedirle a los pacientes que refieran dónde perciben ellos que está la falla, si en su cabeza o en sus pies. Si el paciente refiere que la falla está en la cabeza, ahí podemos hacer referencia a una amplia variedad de síntomas vestibulares y localizar en este lugar el déficit. Si el paciente hace referencia a los pies, probablemente haya un trastorno propioceptivo que esté generando esta sensación de inestabilidad en el paciente. En relación al vértigo, sabemos que es una sensación particular y desagradable producida por un trastorno del equilibrio. El paciente con vértigo típicamente siente que su cuerpo gira alrededor o en medio de los objetos que lo rodean, conocido como vértigo subjetivo, o en cambio ellos giran a su propio alrededor, conocido como vértigo objetivo. Otras veces tiene la sensación de ser empujado hacia atrás o adelante, o bien hacia los lados. Finalmente, en relación al acúfeno o tinnitus, como en el caso de las afecciones de la rama acústica, el sujeto siente u oye continua, transitoria o fluctuantemente ruidos comparables a zumbidos, silbidos u otros coincidiendo o no con el vértigo, y estos pueden ser de tonalidad aguda o grave, como en la enfermedad de Meniere. Para poder llegar a un correcto diagnóstico, es clave poder realizar una correcta categorización sindromática. Como mencionábamos recién, el término mareo es utilizado de manera muy diferente por cada persona y puede describir síntomas muy variados. Una buena forma de comenzar esta categorización es solicitarle al paciente que describa su mareo sin utilizar esta palabra en el relato, pudiendo orientarnos de una mejor forma a la causa de su sintomatología. Acá podemos ver algunos ejemplos según lo que los pacientes manifiestan y cómo ir pensando esta categorización. Muchas veces el paciente puede decirnos que es una sensación de incertidumbre acerca de la propia posición o del movimiento en relación con el ambiente. Puede también referirlo como una inestabilidad, como visión borrosa, como cansancio, como decaimiento, como dolor de cabeza u otros estados subjetivos. Y también lo puede referir como si caminara sobre algodones, como si el paciente estuviese borracho o como si él o las cosas girasen o se moviesen a su alrededor. Podemos entonces realizar una división en 4 categorías, como son el vértigo verdadero, la inestabilidad o desequilibrio, el síncope o presíncope y los síntomas inespecíficos. Y de esta forma poder orientarnos hacia localizar la causa que está generando esta manifestación. En relación al vértigo verdadero, como mencionamos con anterioridad, es la falsa sensación de movimiento de uno mismo, vértigo subjetivo, o del ambiente, vértigo objetivo. Representa aproximadamente el 25%, es decir, un cuarto de los pacientes con mareos. Y su origen está a nivel del sistema vestibular, que puede ser desde el laberinto hasta los núcleos vestibulares en el tronco. La inestabilidad o desequilibrio es el trastorno más común en los pacientes mayores. Es inespecífico y generalmente la causa es multifactorial. En general no es un cuadro agudo y lo que predomina es la sensación de inseguridad en la bipedestación al encontrarse de pie o durante la marcha y el temor a una posible caída. Aquí lo que predomina es justamente esta sensación de inseguridad permanente. Estos casos suelen ser debido a un déficit sensorial múltiple. Un ejemplo típico son los pacientes diabéticos que presentan una alteración de la propiocepción debido a su neuropatía periférica y que en muchos casos tienen asociado un compromiso de la visión por cataratas. Si recordamos, los sistemas que intervenían en la fisiología del equilibrio
Aquí tendríamos dos sistemas afectados, el propioceptivo y la vía visual, quedando solamente indemne el sistema vestibular. Por ende, se va a ver alterado y va a tener el paciente esta sensación de inestabilidad permanente. Obviamente, el tratamiento en estos casos debe ser dirigido a mejorar cada uno de los sistemas afectados. Como sabemos, el síncope o presíncope es la pérdida súbita y transitoria del conocimiento o la sensación de desvanecimiento inminente consecutivo a una inadecuada perfusión cerebral. Esto se debe muchas veces a hipotensión ortostática, arritmias o síncopes vasovagal o neurogénicos. Cuando hablamos de síntomas inespecíficos y sensación de cabeza vacía, hacemos referencia a todos los cuadros que no pudieron agruparse en las categorías anteriores. Estos predominan en pacientes generalmente más jóvenes, en los que el mareo es un síntoma acompañante de algún trastorno psiquiátrico, como por ejemplo puede ser acompañando las crisis de ansiedad o depresión. En general, los pacientes pueden describirlo como una sensación de debilidad física, sensación de cabeza vacía o de caminar sobre algodones. El examen de estos pacientes generalmente es normal, no muestra ninguna alteración significativa ni en el examen físico ni en la estabilidad. El diagnóstico del paciente mareado muchas veces puede ser dificultoso, considerando todo lo que venimos mencionando. Pero es clave entender que con una correcta historia clínica, una buena anamnesis y un adecuado examen físico, podemos llegar al diagnóstico en el 75% de los casos, requiriendo, en un menor porcentaje, realizar exámenes complementarios para poder arribar al mismo.
Reforzando el interrogatorio en estos pacientes, podemos clarificar la sensación subjetiva, como mencionamos antes, evitando el uso del término mareos. Por ejemplo, también es una buena forma evaluar si empeora. Al mover la cabeza, estamos ante la presencia de un vértigo posicional benigno. Si empeora al ponerse de pie, podemos considerar una hipotensión ortostática. O si el empeoramiento sucede al caminar, podemos estar ante un episodio de desequilibrio o inestabilidad. Reforzando el interrogatorio y entendiéndolo como clave en el proceso diagnóstico de estos pacientes, vamos a realizar algunos interrogantes breves y a modo de ejemplo para realizar una correcta categorización sindromática. Por ejemplo, ¿tiene sensación de movimiento o de rotación de su cabeza o de su cuerpo? ¿Siente que usted da vuelta o las cosas dan vuelta alrededor suyo? Si es afirmativa la respuesta, estamos ante la presencia de un vértigo verdadero. ¿Tiene una sensación de ligereza, movilidad o inestabilidad en sus pies? ¿Se encuentra inseguro, piensa que puede caer? Al caminar, ¿siente adecuadamente el suelo o lo percibe como irregular, blando, inestable? Si es así, estamos ante la presencia de inestabilidad o desequilibrio. Al levantarse bruscamente de la cama, después de estar un tiempo acostado, ¿tiene sensación de que va a desvanecerse? ¿Se le oscurece la visión? Estos pueden ser síntomas de síncope o presíncope. Cuando realizamos el interrogatorio, además de investigar sobre síntomas asociados, como hemos mencionado, como por ejemplo síncope, náuseas, vómitos, problemas auditivos, ataxia, déficit neurológicos focales o múltiples quejas somáticas, es muy importante interrogar sobre fármacos iniciados recientemente o iniciados poco tiempo antes del comienzo de los mareos, ya que puede haber fármacos que produzcan hipotensión o somnolencia y pueden ser la causa de estos síntomas. En relación al examen físico, siempre es bueno hacer un repaso y poder estar organizados al momento de revisar al paciente. Evaluar el pulso, realizar una correcta toma de presión arterial ortostática, evaluar a nivel cardiovascular si hay soplos o anomalías del ritmo, ver si el paciente tiene movimientos oculares involuntarios,
como nistagmus y que muchas veces pueden ocurrir ante algunas maniobras provocadoras como son Hálpik y Varapni, que estas son maniobras específicas para poder diagnosticar en el caso de un vértigo posicional y poder realizar la reposición correspondiente. Y también hacer una evaluación neurológica breve con el objetivo de detectar déficits focales y cerebelosos. En relación a la exploración de la rama vestibular en el examen físico del paciente, podemos detectar la presencia de nistagmus, que son oscilaciones motoras involuntarias de los globos oculares que pueden ser espontáneos o provocados. Otra prueba es la prueba del índice de Varani. Se coloca al paciente en posición sentada con los brazos y dedos índices extendidos hacia adelante. El explorador se ubica por delante, le solicita cerrar los ojos al paciente y coloca entonces los dedos índices alineados con los del paciente, a unos 4 o 5 centímetros de distancia. En caso de un déficit vestibular, a los pocos instantes, los dedos del paciente se desvían o lateropulsan más de 1 centímetro hacia el lado afectado. En relación a la exploración del signo de Romberg, este se investiga con el enfermo de pie, con los pies juntos y las palmas de las manos adosadas al cuerpo como actitud de firme. Se observa si se mantiene la postura erecta o si por el contrario aparecen oscilaciones y el paciente busca apoyarse para no caer. Luego se le hace cerrar los ojos. Si el enfermo oscila mucho y tiende a caer, se dice que presenta signo de Romberg. El explorador permanecerá siempre cerca del paciente para sostenerlo en caso de caída. A veces esta maniobra no es suficiente para detectar el signo de Romberg y entonces se busca lo que se denomina el Romberg sensibilizado. Se pone de pie al enfermo con un pie delante del otro o sobre un solo pie, o bien haciendo un 4. El sujeto levanta un pie hasta la altura de la rodilla con ojos cerrados. Si existe Romberg, aparecerá oscilaciones y tendencia a la caída. Con respecto también podemos realizar la coordinación dedo-nariz y talón-rodilla para ver que no haya una dismetría. Y en relación a las pruebas de marcha, se puede hacer la prueba de marcha sin avanzar, es decir, la marcha en el lugar, monopedestación alternante, o stepping también conocido, donde el paciente eleva alternativamente un miembro inferior y otro como si marchara pero sin avanzar, primero con ojos abiertos y luego con ojos cerrados. El movimiento debe prolongarse ya que la lateropulsión o rotación hacia el lado del déficit vestibular puede tardar en aparecer. Y por último, la prueba de la marcha con ojos cerrados, que es la marcha ciega, marcha en estrella de Babinski. Se solicita al paciente que camine 5 pasos hacia adelante y 5 pasos hacia atrás, es decir, sin darse vuelta con los brazos cruzados, primero ensayando la maniobra con los ojos abiertos y luego continuándola con los ojos cerrados, y repitiéndola varias veces. La marcha se desvía o lateropulsa hacia el lado del déficit vestibular cuando camina hacia adelante y hacia el lado opuesto cuando lo hace hacia atrás. Como consecuencia, el paciente efectúa una trayectoria en forma de estrella a medida que progresa en las idas y venidas.
En relación a los síndromes vestibulares, sabemos que existen dos grandes divisiones que están relacionados según la localización de la afección. El síndrome vestibular periférico corresponde a una lesión del aparato terminal o del mismo nervio vestibular, y el síndrome vestibular central, que ocurre por lesiones de los núcleos vestibulares y sus vías aferentes. Este trabajo es una revisión de varios estudios donde han evaluado el motivo de consulta mareo y vértigo y han visto la prevalencia de vértigos periféricos o centrales, y dentro de mareos lo han discriminado en diferentes causas. Por ejemplo, vemos que en atención primaria el 43% de las consultas por vértigos eran vértigos periféricos, solamente un 9% era central. En el caso de mareos no vertiginosos, la causa no psiquiátrica, que incluye desequilibrio y presíncope, ha sido la más frecuente. Y estos valores se repiten o son similares a las consultas que ocurren en las salas de emergencia y en las clínicas específicas de vértigo o de neurología, donde siempre los vértigos periféricos son mucho más frecuentes que los centrales, y los mareos, estas causas inespecíficas de desequilibrio, presíncope, o las inespecíficas propiamente, pero no de causas psiquiátricas, son las causas más frecuentes que llevan a la consulta. Cuando hacemos referencia al síndrome vestibular periférico, sabemos que el vértigo es el síntoma típico. Pueden existir dos tipos de afecciones laberínticas: el laberinto inexcitable o deficitario y el laberinto hiperexcitable o irritativo. En el caso del laberinto deficitario, existe un vértigo típico y persistente. El paciente tiene tendencia a la caída, puede haber desviación espontánea del índice, la postura o la marcha hacia el lado lesionado, vamos a encontrar nistagmos espontáneo hacia el lado sano, y las pruebas rotatorias y calóricas no van a dar respuesta del lado enfermo. En el caso del laberinto hiperexcitable o irritativo, existen grandes crisis de vértigo que reducen al sujeto la inmovilidad durante horas o días. Las caídas y desviaciones se hacen hacia el lado sano. El nistagmo espontáneo es hacia el lado enfermo. Las pruebas rotatorias y calóricas son a menudo imposibles de practicar. Y el vértigo de Meniere, por ejemplo, es una variedad clínica de síndrome vestibular periférico, y en ambas variedades de síndrome vestibular periférico, tanto irritativo como deficitario, suele haber hipoacusia. En relación al síndrome vestibular central, este es menos frecuente, y la sintomatología aquí generalmente es incompleta y disarmónica, a diferencia de lo que ocurre en el periférico, donde la sintomatología es global y armónica. En el vértigo central, en el síndrome vestibular central, existe vértigo, pero no es sistematizado, es decir, que la persona no lo experimenta en una dirección determinada, como en el síndrome vestibular periférico. El nistagmo generalmente es más marcado. La desviación espontánea del índice está limitada a menudo a un solo brazo. Los brazos suelen desviarse en un sentido mientras el cuerpo lo hace en sentido opuesto, y esta discordancia no se observa en el síndrome vestibular periférico. Los resultados de las pruebas laberínticas en el central son discordantes, faltan los trastornos auditivos y suelen encontrarse signos asociados cerebelosos, piramidales, sensitivos o vulvares. Este cuadro es un resumen de los síntomas y signos que observamos y cuáles son las principales diferencias entre el síndrome vestibular central y periférico. En relación a las náuseas y vómitos dentro de los síntomas vegetativos, sabemos que es mucho más marcado y están muy presentes cuando el síndrome vestibular es periférico, a diferencia del central, donde están marcados pero no son tan severos. En relación a la inestabilidad que presenta la persona, en el síndrome vestibular periférico es leve, mientras que en el central es muy marcado
y prácticamente dificulta la deambulación. En relación a la pérdida de audición, al igual que los acúfenos, son frecuentes en el periférico y son raros y prácticamente inexistentes a nivel central. La oscilopsia está presente cuando es un síndrome vestibular periférico, pero de menor jerarquía a cuando la afección se encuentra a nivel central. Los síntomas neurológicos, obviamente en un síndrome vestibular periférico, están ausentes y si vamos a encontrar algún síntoma neurológico, algún déficit focal o alguna otra alteración que nos haga pensar en el origen central, cuando el síndrome vestibular es de esta localización. Cuando aparece el nistagmus con la fijación de la vista, generalmente cuando es a nivel periférico se inhibe el nistagmus, mientras que cuando es a nivel central, por más que uno realice la fijación, no va a lograr la inhibición. Con respecto al vértigo, en el periférico generalmente es más episódico, no es tan continuo, es fluctuante, mientras que a nivel central es más continuo y persistente. Y finalmente, con respecto al vértigo en relación a la fijación, muchas veces cuando es a nivel periférico, con fijar la vista logramos mejorar o suprimir esta sensación, mientras que a nivel central es independiente y no logramos disminuirlo. Vamos a hacer una breve mención específicamente en relación al nistagmus. Sabemos que el nistagmus es un fenómeno oculomotor que según la circunstancia puede ser normal o anormal. Existe lo que es el nistagmus fisiológico. El nistagmus depende del control nuclear, supranuclear y vestibular de los movimientos oculares. Consiste en oscilaciones motoras involuntarias de los ojos, de los globos oculares. Se debe a la presencia de un movimiento involuntario lento de los ojos que tiende a desviarlos del punto hacia donde se dirige la fijación de la mirada. Esta fijación resulta de un movimiento de dirección contraria, generalmente más rápido y de aspecto sacádico. El nistagmus tiene dos fases, una fase lenta, que es la desviación involuntaria de base, y otra rápida, que es el movimiento de fijación que se opone a la fase anterior. Con menos frecuencia, ambas fases son de similar duración. El nistagmus puede mostrar oscilaciones en sentido horizontal, esto es lo más habitual, lo más frecuente. Puede ser vertical, circular, conocido como rotatorio, torsional u oblicuo. Generalmente es bilateral o binocular y simétrico y menos frecuentemente unilateral o monoocular. Y el nistagmus, esto es importante, se designa según la dirección de la fase rápida, la dirección de la mirada voluntaria, que habitualmente coincide con la dirección hacia la que el paciente tiene que mirar para ponerlo de manifiesto. Por ejemplo, cuando es un nistagmo a la derecha, significa una desviación involuntaria lenta de los ojos a la izquierda, corregida por la mirada voluntaria con movimientos rápidos a la derecha. Y el nistagmo puede detenerse tras algunas oscilaciones cuando es agotable o continuar ininterrumpidamente
cuando hablamos de un nistagmus inagotable. Cuando hacemos referencia a las diferencias entre el nistagmus periférico y central, en relación a la apariencia, es lo que mencionábamos recién, generalmente el periférico es combinado, torsional, horizontal, mientras que el central puede ser exclusivamente vertical, exclusivamente horizontal, torsional, oblicuo o una combinación de todas ellas. En el periférico la fijación lo inhibe generalmente, mientras que cuando es a nivel central generalmente no ocurre la inhibición. Con respecto a la mirada, en el periférico es unidireccional, mientras que en el central es cambiante, alternante y va variando. En relación a los síndromes vestibulares periféricos, sabemos que es el tipo más común de vértigo, el de esta localización, y debe sospecharse cuando el cuadro es de un vértigo aislado o se acompaña solo de síntomas auditivos y algunos síntomas vegetativos, pero siendo el resto del examen neurológico totalmente normal. Dentro de las causas de síndrome vestibular periférico, aquí tenemos algunos ejemplos y también lo podemos organizar según si la causa actúa sobre el laberinto o sobre el tronco del octavo par. Las causas que afectan propiamente al laberinto pueden ser lesiones agudas, como la laberintitis aguda infecciosa, las congestiones o isquémicas laberínticas, las hemorragias laberínticas traumáticas, el vértigo de Meniere y una descompresión brusca, como por ejemplo ocurre en los buzos al salir a la superficie luego que salen del agua. En lesiones crónicas, las laberintitis crónicas secundarias a otitis o esclerosis laberínticas, y puede haber causas iatrogénicas como el uso de antibióticos aminoglucósidos, los salicilatos, muchas veces también lo puede producir, la quinina, que afectan tanto al nervio en su rama vestibular como coclear. En relación a las causas que afectan propiamente el tronco del octavo par, tenemos los traumatismos, los tumores acústicos, las neuritis del acústico y la osteitis del conducto auditivo interno, entre otros. Dentro de los síndromes vestibulares periféricos, las causas más frecuentes que afectan a este nivel son el vértigo posicional paroxístico benigno, la laberintitis, la neuronitis vestibular, el síndrome de Meniere y las causas fóbicas que generan esta sintomatología. Dentro de las causas de síndromes vestibulares periféricos, vamos a hacer una breve mención al vértigo posicional paroxístico benigno, que como sabemos es la causa más frecuente de vértigo. Este se debe a un desplazamiento espontáneo postraumático de partículas de cristales de calcio, que son los otolitos, de máculas utriculares a los conductos semicirculares, causando canalolitiasis o cupulolitiasis.
Estos vértigos son típicamente posicionales y no se acompañan de otras manifestaciones neurológicas o cocleares. El conducto generalmente más afectado es el posterior inferior, que es el más cercano al utrículo y que también por su orientación hacia abajo tiende generalmente más a acumular partículas que sedimentan repetidamente sin recircular. Por ello el vértigo aparece con mayor frecuencia al acostarse o al girar la cabeza, especialmente en la cama. Se pone de manifiesto y se diagnostica por medio de pruebas posicionales y como muchas veces suelen ser muy violentas, deben ser llevadas a cabo por profesionales idóneos. En este cuadro vemos en estas figuras, vemos algunos de los ejemplos de cuando se realizan las maniobras. Estas maniobras se pueden realizar tanto para diagnóstico como para reposición, es decir, como tratamiento. Aquí vemos una maniobra de reposición específica, pero la explicación de cada maniobra, tanto diagnóstica como de reposición, exceden el objetivo de esta clase. En relación al síndrome vestibular central, sabemos que es una afección más común de personas mayores, adultos mayores, con otras comorbilidades como hipertensión, diabetes o enfermedad cardiovascular. En relación a las causas del síndrome vestibular central, como vemos, pueden ser muy variadas. Sabemos que son afecciones del neuroeje que comprometen los núcleos vestibulares y sus conexiones centrales. Y estas pueden ser lesiones cerebelosas, tumores del ángulo pontocerebeloso, esclerosis múltiple, siringobulbia, traumatismos, síndrome de Wallenberg y otros síndromes alternos por isquemia vertebrovascular. También pueden ocurrir en las lesiones del lóbulo temporal, pueden causar trastornos vestibulares como nistagmo, desviación del índice y alteraciones de equilibrio que constituyen la pseudotaxia temporal de Knapp. Los tumores del cerebro pueden originar un síndrome vestibular al provocar hipertensión endocraniana, entre otras de todas las causas que vemos en esta diapositiva. Las enfermedades cerebrovasculares son una causa muy frecuente de síndrome vestibular central. Para esto debemos recordar que el sistema arterial vertebrovascular se encarga de la irrigación del oído interno, del cerebelo y del tronco encefálico. Por esta razón, el síndrome vestibular central es la manifestación clínica más frecuente de la isquemia en este territorio. Un 25% de todos los pacientes con factores de riesgo vasculares que acuden a la guardia por mareo
tienen un infarto cerebeloso. Es por esto que es muy importante realizar un correcto interrogatorio sobre los antecedentes personales y un examen físico minucioso. El síndrome de Wallenberg o síndrome vulvar lateral es un síndrome alterno que ocurre por oclusión de la arteria vertebral o de la arteria cerebelosa posterior-inferior, por sus siglas PICA. La arteria cerebelosa posterior-inferior se origina en realidad de la arteria vertebral antes de la unión con la vertebral opuesta para formar el tronco basilar e integra funcionalmente el territorio de irrigación vértebro-basilar, irrigando el bulbo lateral, el cerebelo y el pedúnculo cerebeloso inferior. La oclusión de la pica causa diferentes síntomas y signos, como pueden ser vértigo, hipo y vómitos, hemiataxia cerebelosa, parálisis hemivelopalatina y de la cuerda vocal, Horner, atermoalgesia facial homolaterales y atermoalgesia brachiocrural contralateral. Muchas veces también puede ser causado exclusivamente por alteración por oclusión a nivel de la arteria vertebral. Como vemos en esta imagen, se observa esa área de color blanco hiperintensa en el hemitronco derecho, que es una isquemia causada por una oclusión de la arteria cerebelosa posterior-inferior.
El infarto cerebeloso es una causa muy frecuente en adultos mayores con comorbilidades, antecedentes cardiovasculares. Puede ocurrir por oclusión de diferentes arterias que irrigan a ese nivel y clínicamente se manifiesta con vértigos, cefalea, ataxia, dismetría, nistagmus, náuseas y vómitos. Como pueden ver, el cuadro clínico es muy florido, tiene muchas manifestaciones y debemos pensarlo en pacientes con factores de riesgo vasculares. En estas imágenes podemos observar un infarto cerebeloso del lado derecho, bastante extenso por lo que podemos evidenciar. La disección de la arteria vertebral es una causa frecuente de accidente cerebrovascular isquémico en pacientes jóvenes. Puede ocurrir en forma espontánea, pero también sucede generalmente en personas que realizan deportes de alto impacto o actividad física de jerarquía, donde el paciente refiere una cefalea intensa y un dolor cervical con irradiación a hemicara asociado a vértigo de inicio súbito. En el examen físico vamos a encontrar nistagmus, ataxia de tronco y de los miembros y una marcha atáxica. En la imagen que observamos, arriba a la derecha, vemos el infarto extenso ocurrido por disección de la arteria vertebral y en la imagen central vemos que la arteria vertebral del lado derecho ha cambiado sus características habituales en esta imagen. Las hemorragias cerebelosas también son bastante comunes dentro de las enfermedades cerebrovasculares. El cerebelo es el sitio más frecuente de localización de las hemorragias de fosa posterior. Generalmente ocurre en pacientes con antecedentes cardiovasculares como hipertensión o con malformaciones arteriovenosas desconocidas. Clínicamente se caracteriza por la aparición súbita de cefalea, vértigos, vómitos y ataxia rápidamente progresiva. En el examen físico generalmente se detecta un síndrome cerebeloso hemisférico y aparecen luego trastornos oculomotores, lesiones piramidales y deterioro de conciencia y coma. Una hemorragia a este nivel debemos recordar que es una urgencia, más aún en pacientes más jóvenes, ya que a ese nivel en la localización de fosa posterior no tiene posibilidad de expandirse una hemorragia y puede generar una alteración de la conciencia y una depresión respiratoria y producir la muerte del paciente.
En estas tomografías vemos la hemorragia que ocurre a nivel de fosa posterior y generalmente son hemorragias amplias, extensas, más aún cuando provienen de malformaciones arteriovenosas. Como decíamos, a este nivel, más en fosa posterior, a nivel cerebeloso, al no poder expandirse, es una urgencia neuroquirúrgica para descomprimir. También puede ser una causa de síndrome vestibular central, un accidente isquémico transitorio de fosa posterior, donde el paciente va a tener una sensación vertiginosa de instauración brusca y de minutos de duración, acompañado de diplopía, disartria, déficit motor sensitivo, ataxia y dismetría. Debemos sospecharlo, como veníamos mencionando, en los pacientes con factores de riesgo vascular, y cuando nosotros vemos al paciente, probablemente el examen físico a esa altura ya sea normal. Si el paciente lo relata con estas características, debemos solicitar una angioresonancia de cráneo y de vasos de cuello. Las enfermedades desmielinizantes constituyen un amplio grupo de afecciones que producen desmielinización de la sustancia blanca del sistema nervioso central. Dentro de estas, la esclerosis múltiple es el prototipo de las enfermedades desmielinizantes y ocurre en pacientes jóvenes, generalmente mujeres, entre los 20 y los 40 años de edad. Las crisis vertiginosas muchas veces son el síntoma inicial, generalmente en el 5% de los pacientes con esclerosis múltiple, y es referido por los pacientes que presentan esta patología a lo largo de su evolución por el 50% de los mismos. El diagnóstico se basa principalmente en la clínica y en las imágenes recabadas en la resonancia y también en algunas determinaciones que se realizan en el líquido cefalorraquídeo. Estas son algunas imágenes de resonancia de un paciente con esclerosis múltiple que, como ven, las lesiones son difusas, diseminadas, parcheadas en diferentes localizaciones del sistema nervioso central, pudiendo afectar con mucha frecuencia cerebelo, tronco encefálico y produciendo un síndrome vestibular central. La migraña o migraña vertiginosa, en esta entidad del vértigo suele asociarse a la migraña y ser uno de los síntomas de presentación de la migraña vértebro-basilar. La fisiopatología se ha vinculado a fenómenos vasomotores en la arteria auditiva interna y cerebelosa anteroinferior y alteraciones en los canales iónicos del oído interno. Los vértigos recurrentes que no se acompañan de síntomas auditivos, acúfena y hipoacusia, suelen deberse a migrañas en los que la cefalea puede no ser un síntoma importante o estar ausente en algunas ocasiones. El vértigo paroxístico benigno de la infancia, que suele ser recurrente, es una manifestación de migraña y preanuncia o evoluciona hacia la jaqueca en la adultez. Las características de la migraña vertiginosa es que son crisis repetidas de síndrome vestibular periférico unilateral de minutos a horas, asociados o no a cefalea. Presenta eventuales signos de vértigo central con nistagmo vertical o rotatorio. Desencadenantes comunes a los de la migraña, como por ejemplo el alcohol, la hipoglicemia, la privación del sueño, los altibajos hormonales, la menstruación y determinados alimentos. Y generalmente no están asociados a síntomas auditivos y muchas veces el diagnóstico, la mayoría de las veces, el diagnóstico es de exclusión.
Finalizando, los tumores también son una causa frecuente de síndrome vestibular central. Pueden localizarse a nivel de tronco, cerebelo, cuarto ventrículo. Generalmente debutan con síntomas de hipertensión endocraniana, recordando esto que decíamos antes, que muchas veces las masas en fosa posterior no tienen el espacio suficiente para poder crecer y producen signos de hipertensión. El diagnóstico obviamente va a ser por la clínica del paciente, va a tener síntomas centrales característicos y por la resonancia, que es el que va a ser el diagnóstico final. Dentro de los tumores, el medulloblastoma, el 70% ocurre en niños, en menores de 8 años, es un tumor de rápido crecimiento, nace generalmente en la parte posterior del vermis y se va a manifestar clínicamente por cefalea, vómitos y ataxia de tronco con caídas a repetición. En relación al tratamiento, es muy variado. Obviamente lo más importante acá, que el tratamiento debe ser el específico de cada entidad. Por eso es muy importante realizar el diagnóstico correcto lo más rápido posible para poder implementar el tratamiento acorde a dicha entidad. Se puede utilizar tratamientos sintomáticos como son los sedantes vestibulares o los antieméticos. Los antieméticos sí, cuando las náuseas, vómitos son muy pronunciadas, es necesario. Con los sedantes vestibulares tengamos cuidado en el caso de que sea un vértigo posicional, un vértigo periférico, ya que esto dificulta realizar las maniobras de reposición y entorpece el tratamiento. Y finalmente el tratamiento rehabilitador, la rehabilitación vestibular, en muchos casos es necesaria, en casos de vértigos posicionales que no responden con las maniobras, requieren este tipo de rehabilitación y en otras entidades que han sido sometidos a su tratamiento de base y que no tienen la respuesta esperada, es necesario poder hacer una rehabilitación acorde. Bueno, hemos llegado al final de la clase, espero que les haya sido de utilidad. Les dejo mi mail en caso de que tengan dudas o consultas y me encuentro a disposición. Muchas gracias a todos y espero que se encuentren muy bien.